Hola, mi nombre es Jean Paul Fernández Medina, soy peruano y tengo 26 años. Ya llevo en Japón 5 meses hasta ahora siendo estudiante de Intercultural Institute de Akihabara. Bueno, cuando yo llegué a Japón, sí, mi japonés era increíblemente básico, no podía ni siquiera formular oraciones completas, eran palabras y gestos. Desde que llegué ya puedo expresar un poco mejor mis ideas y comunicarme mejor con personas en japonés. Un día de clase normal aquí inicia normalmente aprendiendo nueva gramática y hacen una combinación durante las primeras 3 horas de lo que es aprender nueva gramática, hacer ejercicios, conversar y hacer un poco de listening, y ya en la última hora solemos hacer estudios de nuevos kanjis. Además, también tenemos diversas aplicaciones que nos provee la escuela, en las cuales podemos estudiar en casa, como está la aplicación Fingerboard, que es una de las que más usamos. Tienen maneras muy fáciles de aprender vocabulario, las formas de dibujar los kanjis. Es una herramienta muy útil al momento de aprender japonés. Uno de los puntos muy fuertes de esta escuela también es que cada mes, y también dependiendo de la estación, hacen diferentes actividades que ayudan al estudiante a involucrarse mejor con la cultura japonesa. Por ejemplo, en verano una de las más populares fue el shikawari, en donde ponemos una sandía y la rompemos con un palo de madera. Y también planificaron para los estudiantes un viaje a un hotel estilo japonés, un ryokan. Y también nos llevaron a un parque de diversiones muy famoso, el Fuji-Q Highland. Fue una experiencia bastante inolvidable, en mi opinión. Sí, en la escuela siempre tratan de inculcarnos mucho las palabras correctas de usar, la forma correcta de pedir las cosas, qué tipo de lenguaje debes usar con quién y con quién no. Y sobre todo, detalles culturales es algo muy importante aquí en esta escuela. En términos generales se me hizo muy sencillo, ya que el apoyo que me dio Go Uniform fue bastante bueno. Ellos hicieron la gran mayoría del proceso. Una vez que les entregué mis documentos, ellos cumplieron con todo lo que fue la parte de la aplicación a la escuela, la traducción para que la escuela pudiera entender mi background, y ya lo único que tuve que hacer fue esperar que llegara mi certificado de elegibilidad, hacer los respectivos pagos y presentarme a la embajada para recoger mi visa de estudiante. En un día normal suelo ir a hacer las compras para la comida del día, a lo mejor ir a pasear un poco por la zona, algún lugar nuevo que no conozca. Y ya que en Japón siempre está pasando algo, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo que descubrir, es muy difícil aquí aburrirse, la verdad, así que siempre es bueno darse un tiempo para explorar un poco los alrededores o un poco más lejos si se puede. Sí, cuento con un trabajo a medio tiempo que para mi buena suerte pude acomodarlo únicamente en los fines de semana, ya que de esa forma no interfiere con la escuela y me da mucha facilidad de estudiar durante la semana, prepararme para los exámenes, y se acopla muy bien a mi horario como estudiante. Una vez que acabe la escuela me gustaría conseguir un trabajo a tiempo completo en Japón. Me gustaría quedarme aquí a vivir porque hay tantas cosas que ver, tantas cosas que hacer, tantos lugares a donde viajar, que en unos cuantos meses es imposible como que satisfacer ese deseo que uno tiene de descubrir todo lo que hay que hacer por aquí.